Este es el quinto video de la serie Que te haga caso. ¿Cómo hacer que tu hijo o tu hija obedezca a la primera? Si te has perdido los videos anteriores, puedes hacer clic en este enlace y de esa manera vas a llevar la secuencia de todas las recomendaciones que he ofrecido para conseguir la tan preciada obediencia hasta ahora. Este video tiene que ver con cómo gestionar las rabietas, qué hacer cuando una se presenta, cómo actuar, cómo acompañar a nuestro niño pequeño en este proceso. En principio es importante que sepas que las rabietas son típicas hacia los 2 años, los 3, los 4. Esto ocurre porque los niños están en un proceso de buscar una independencia física del padre, no una independencia emocional, como en el caso de los adolescentes, sino una independencia exclusivamente física. Quieren ser exploradores. Las niñas quieren explorar el mundo, los niños también. Y en ese proceso pueden poner en riesgo su integridad física o emocional. Y mamá y papá constantemente dicen no. Establecemos límites. Este límite genera frustración. Imagínate que quieras hacer algo con mucha intención, con mucha intensidad, y tengas un adulto al lado diciéndote no, no se puede. Qué frustrante, ¿verdad? Seguro te pasó cuando eras una niña o un niño. Es la misma frustración que experimentas tu hijo. Y como no sabe qué hacer ante ella, explota en la forma de una rabieta. Entonces son normales, son una forma de expresar cómo me siento. La gran pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo la manejo, Paola? ¿Cómo hago? Y vamos a hablar de esto y más en este canal. Y próximamente, en el próximo video, tenemos tips acerca de cómo gestionar este mismo comportamiento con adolescentes. En principio es importante que identifiquemos el origen de las rabietas. Si queremos aprender a manejarlas, busquemos el origen. ¿A qué me refiero con esto? Muchos niños y niñas suelen estar de mal humor cuando tienen hambre o cuando tienen sueño, por ejemplo. Si yo sé que mi hijo me hace rabietas cuando tiene sueño, entonces me ocupo de satisfacer esta necesidad básica. O bien, si sé que cuando mi niña anda hambrienta, tiende a ser irritable o a tener estallidos de mal humor, entonces me aseguro de garantizar sus meriendas o de tener lista su comida a tiempo para no tener que afrontar este tipo de situaciones. Si identifico la causa y evito la causa, evito futuras rabietas. El otro tema es mantenernos firmes, tener una firmeza de roble y no ceder ante las rabietas. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo cedo, si la rabieta funciona para que el niño tenga lo que quiere, doy lugar a que la rabieta se siga repitiendo. Entonces, supe de un caso, por ejemplo, de una mamá que llevaba a su niña al supermercado y cuando la mamá le decía, no vamos a comprar dulces, no vamos a comprar caramelos, la niña se enojaba y hacía una rabieta y en ese proceso se quitaba la ropa y salía corriendo. La mamá desesperada y al no saber cómo gestionar esa conducta cedía inmediatamente. ¿Cuál era el resultado de eso? Que ante cada no había una rabieta. Rabieta que la niña sabía que funcionaban para conseguir lo que quería. Entonces, la mamá cedía. Si la mamá se hubiera mantenido firme, claro, este es un caso excepcional. Y si quieren saber qué le recomendé a esa mamá, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque próximamente estaré compartiendo esa historia. Pero bueno, la idea es no ceder. Volviendo al tema, no tenemos que ceder, ¿ok? Porque si cedemos, la rabieta se prolonga en el tiempo, porque le funciona al niño. Y muchas veces hay papás que me dicen, pero Paola, fíjate que yo no cedo, yo me mantengo firme. ¿Segura? ¿Seguro que no cedes nunca? A veces sí, pero la mayor parte del tiempo no. Entonces no estamos haciendo nada. ¿Sabes por qué? Porque ahí estás haciendo un reforzamiento intermitente. A veces sí, a veces no. Y como el niño mira que a veces funciona, sigue utilizando la rabieta. Es la misma lógica que hay detrás de los tragamonedas. A veces deposito moneda y sale premio. A veces la deposito y no sale premio. Bueno, pero como a veces sale, sigo echando. Lo mismo pasa con los niños. A veces sirve, a veces no. Y como a veces sirve, sigo intentando y sigo usando la rabieta. En este proceso de no ceder y de ser firmes, puede que perdas la paciencia. Entonces evita desesperarte. Mantén la calma, respira profundo, contá hasta 10. No es coherente ni funcional iniciar un razonamiento.
No lo es en estas circunstancias. Decir, tu hijo no está receptivo. Entonces lo importante es que en principio te relajes. Y que por nada del mundo comiences a gritar o te alteres. Porque no es coherente pedir calma estando alterada, ¿o sí? ¿O es coherente pedir calma gritando? No, no lo es. Entonces, el modelo esencial, el modelo principal sos vos. Vos sos la modelo, mamá, de cómo comportarse en ciertas situaciones. Lo mejor para manejar estas situaciones es usar una voz que sea amable en la forma y firme en el fondo. Mira a la niña a los ojos, mira al niño a los ojos y utilizando palabras sencillas, según su edad, decirle, te estás portando mal, mi amor. Entiendo que estás enojado, noto que estás frustrada, pero te estás portando mal. Y de esa manera no vas a conseguir nada. No va a funcionar esa conducta, no vas a lograr nada. De manera sencilla. Con esa conducta, mi amor, usted no va a conseguir que yo cambie de opinión. Probablemente la rabieta persiste en el tiempo, pero si yo me mantengo firme, mi niño va a ceder. Ahora, ¿qué hago, Paola, cuando termine la rabieta? Cuando la rabieta termine, acojo a mi niño con todo el cariño y con todo el amor del mundo. Reconozco su emoción, le ofrezco un abrazo y se lo doy si me lo permite y está receptivo. Y le digo, mi amor, mi niño, mi niña, Sara, Pedrito, como se llame. Estabas enojada, estabas muy molesto, estabas frustrado. Me gusta verte calmado. Con calma sí podemos platicar y buscar soluciones. Y comienzo a buscar una solución negociando siempre que sea algo negociable. Si no es negociable, no importa. Tengo que ser firme y mantener el límite. Una manera de negociar soluciones, de buscar alternativas y de prevenir una rabieta es utilizar una técnica que se llama técnica sándwich, que básicamente consiste en colocar un límite o un no en medio de dos sí. Sí, no, sí. Y te voy a dar un ejemplo. Con mucha frecuencia los niños en esta etapa rayan en la pared, ¿sí? Niñas y niños rayan en la pared. Y eso no es posible. No se puede. Entonces, utilizo la técnica sándwich de la siguiente manera. Veo que estás rayando la pared y que te resulta divertido. Pero no se puede rayar en la pared. Sí puedes rayar en esta cartulina que voy a pegar en la pared. Le estoy poniendo un límite, un no, en medio de dos sí. Y uso la técnica sándwich. Muy útil para prevenir rabietas, para negociar, para ofrecer alternativas, para buscar soluciones. Entonces, no olvides de vivir este proceso con paciencia y con calma. Sé que es duro, sé que es difícil, pero es una etapa. Y va a ser una etapa relativamente corta según cómo vos la manejes, según lo que vos hagas en esa situación. Pero ahora, si tenés un hijo adolescente, una hija adolescente, te invito a que no te perdas el siguiente video, que es un bonus de esta serie. Y con este bonus vas a tener recomendaciones sintetizadas y específicas para adolescentes para conseguir obediencia. Obediencia desde el cariño, desde el respeto, desde la firmeza. Quiero ayudarte, mamá, quiero ayudarte, papá. Y en ese proceso y en este momento te pido que te suscribas a mi canal y que actives la campanita con notificaciones y así vas a estar pendiente. El próximo video lo encontrás de este lado. Nos vemos al rato.